Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos hidróxidos y ácidos, tema que pertenece a la unidad número 3. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 3. En esta clase en particular veremos hidróxidos o también llamados bases y ácidos, particularmente los oxoácidos. Los hidróxidos y los ácidos pertenecen a los compuestos terciarios. Están formados por tres elementos químicos. Los hidróxidos están formados por el metal, el oxígeno y el hidrógeno. Y los ácidos, en cambio, están formados por el no metal, el oxígeno y el hidrógeno. Vimos anteriormente que la combinación del oxígeno más un metal forma un óxido básico. Luego vimos que el oxígeno más un no metal forma un óxido ácido. Ahora lo que veremos es qué se da o qué forma la combinación de un óxido básico más el agua y qué forma el óxido ácido más el agua. Los hidróxidos, también llamados bases o alcálisis, es la formación de un compuesto a partir de un óxido básico más el agua. Aquí el elemento metálico se va a unir a un grupo hidróxido o también llamado hidroxilo, que tiene la carga de 1 negativo, o también podemos decir que su número de oxidación es 1 negativo. Por ejemplo, el óxido básico, el óxido de magnesio, que se combina con el agua, forma entonces el hidróxido. Se coloca el metal, entre paréntesis colocamos el grupo oxidrilo y debajo del grupo oxidrilo vamos a colocar el número de oxidación del metal. En este caso, el número de oxidación del magnesio es 2. ¿Cómo se llama? Bueno, si partimos de este óxido llamado óxido de magnesio, el hidróxido se llama hidróxido de magnesio. Ahora, ¿qué pasa con aquellos óxidos que tenían más de un número de oxidación, como el óxido ferroso y el óxido férrico? Bueno, el óxido ferroso forma el hidróxido ferroso y el óxido férrico forma el hidróxido férrico. Es decir, que lo único que cambia es la palabra óxido por hidróxido en la nomenclatura. Vamos a ver que hay algunos bases o hidróxidos llamados anfóteros, como el hidróxido cúprico, el hidróxido plumboso, el de aluminio y el hidróxido de zinc. Los ácidos, en cambio, particularmente los oxoácidos, ya que los hidrácidos lo vimos en la clase anterior, es la formación de un compuesto a partir de un óxido ácido más el agua. Por ejemplo, el óxido carbónico más el agua nos va a formar el ácido carbónico. Lo único que tenemos que hacer acá es tener en cuenta que el ácido está formado por hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Y lo que vamos a hacer a continuación es contar cuántos elementos químicos tenemos de cada uno y colocarlos de subíndice. Por ejemplo, tenemos 2 hidrógenos, tenemos un carbono y tenemos 2 y 1, 3 oxígenos. Entonces, 2 hidrógenos, un carbono, que no lo vamos a colocar, y 3 oxígenos. ¿Cómo lo nombramos? Bueno, partimos del óxido carbónico, entonces el ácido va a ser el ácido carbónico. Hay casos particulares. El fósforo, por ejemplo, el óxido fosforoso, en este caso, puede combinarse con una molécula de agua, puede combinarse con 2 moléculas de agua o puede combinarse con 3 moléculas de agua. Entonces, con una sola molécula de agua vamos a obtener un ácido, con 2 moléculas vamos a obtener otro y con 3 moléculas vamos a obtener otro. Recordemos que cuando tenemos números pares y se puede simplificar, se simplifica. ¿Cómo hacemos para identificar qué tipo de ácido es el que estamos trabajando? Porque todos son ácidos fosforosos. Se utilizan prefijos. Vamos a ver primero qué pasa cuando el óxido fosfórico se combina con una molécula de agua, con 2 o con 3. También va a formar los ácidos correspondientes.
¿Cómo se van a llamar? Bueno, aquellos óxidos que formaron a partir de una molécula de agua el ácido se llama meta. En este caso, el óxido fosforoso, que con una sola molécula de agua se combina para formar el ácido metafosforoso. Con 2 tenemos el ácido pirofosforoso y con 3 el ácido ortofosforoso. Lo mismo va para el ácido fosfórico. Meta para 1, piro para 2 y orto para 3. Entonces tenemos ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico y ácido ortofosfórico. Cuando hacemos referencia al ácido fosfórico, se hace referencia al ácido que es formado a partir de el número de oxidación mayor del fósforo con 3 moléculas de agua. Lo mismo pasa para el ácido fosforoso. Es la combinación del óxido fosforoso más las 3 moléculas de agua. Entonces, cuando en la literatura encontremos ácido fosfórico, va a ser este ácido. Este caso también va para el arsénico, el antimonio y el boro. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la continuación de esta clase.